La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades deco anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Hola amigos de la cultura y la poesía en Cali. En esta ocasión hemos invitado a una joven poeta, Isabela Albán. Ella en su poesía tiene un toque social muy interesante, ya ustedes la van a conocer al inicio de nuestro programa. También regresa con nosotros el arquitecto Jorge Santa Cruz con su sección Añoranzas. En esta ocasión nos habla de los gritos de independencia en Colombia y un dato muy interesante sobre Cali, sobre el verdadero nombre del Parque San Nicolás, pero ya ustedes se enterarán de esto. Y para terminar, un invitado muy especial, Enrique Millán Gómez. Él es músico, concertista de guitarra española y ha escrito un libro sobre la historia musical en el Valle del Cauca con unos datos muy interesantes que estoy seguro la mayoría desconocíamos, como cómo trabajaba la música los indios calimas en nuestra región. Después vamos a ver cómo influyó la música en la gesta libertadora de nuestra patria. También hablaremos de la época republicana y de la música en nuestra época. Bienvenidos pues a Cultura y Poesía Viva Cali. Primero, libertad arrebatada. Una soportaba no vivir la vida, la otra se sentía perseguida. Muchas emprendían la huida y a las otras las mataban las ideologías. El tiempo les respira en la oreja, la historia las comercializan como si fueran rebaños de ovejas. Mientras unas se expresan, otras se mantienen sumisas. En la casa las mantienen presas, en el amor son como muñecas. En la vida son prototipos de ideas y la religión las encamina al sometimiento. El lenguaje las elimina y el problema se hace indiferente. Mientras tanto, las ilumina el conocimiento y surgen mujeres libres. Es la poesía de Isabela Albán Hernández, una joven poeta caleña que en sus tiempos de bachillerato ganó 2 veces el premio Águila de Plata de Poesía en dicha institución educativa. Isabela Albán, bienvenida a Cultura y Poesía Viva Cali. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Isabela, gracias. Isabela, en su poesía se caracteriza por tener un toque social y nos parece muy interesante porque casi no se ve eso en la poesía que uno lee y Cali produce mucha poesía. ¿Cómo llegó a ti esto de la poesía, Isabela? La poesía llega a mí por la necesidad de expresar lo que uno siente. Entonces en el colegio lo que lo impulsaban a expresar los sentimientos era por medio de un papel, escribiendo ya sea una poesía, una historia, una canción. Bueno, Isabela ya está en la universidad, pero queríamos preguntarle, usted es una persona muy joven, ¿por qué este sentimiento o esta preocupación de plasmar no solamente los problemas sociales, porque también lo que tú ves que pasa a tu alrededor, nos comentabas cámaras de que ves en los noticieros o lo que te afecta, quieres escribirlo? ¿Por qué nace esto? Porque uno ve muchas situaciones sociales que para criticarlas es mejor hacerlo con una poesía o con una canción, por medio del arte, que la poesía es arte, entonces por medio de este arte uno puede expresar una crítica y un análisis de los sucesos que pasan en la sociedad. Bueno, hablemos de esta primera poesía que nos leías. Háblanos un poco de la primera poesía. La primera poesía la hice con el sentido de analizar la situación de la mujer, porque diariamente se ve mucha violencia intrafamiliar o en los medios de comunicación pintan a la mujer como un objeto sexual,
el lenguaje muchas veces las elimina porque hay un lenguaje que es como muy machista, entonces exime a la mujer cuando se refieren a ella. Entonces este poema nace como principalmente por rabia, porque en ese momento que lo hice tenía rabia por ver tanta violencia contra la mujer. Entonces lo que quise plasmar al final del poema es que el conocimiento las libera. ¿Las libera en qué sentido? En el sentido de que ellas van a empezar a tomar una conciencia de lo que valen como mujeres y empiezan a surgir de una manera más libres, sin prejuicios, y no se van a dejar llevar por lo que digan los medios de comunicación acerca de su belleza o de sus cuerpos. Bueno, Isabela, vamos a hablar ya de ti como persona. Ya estás en otro nivel, ya estás en la universidad, ya estás viendo tu ciudad. ¿Cómo ves a Cali, Isabela? En lo que tú ves, ¿no? De tu casa, de la universidad, tus amigas. ¿Qué te parece Cali hoy en día? Cali hoy en día es una ciudad que se vive en múltiples zonas rosas. ¿Sí? Es una ciudad donde la gente, lo que recoge la gente es una cultura campesina, indígena y afro, y eso es lo que representa diariamente. Son personas que son muy amables con las personas que llegan, los visitantes. Sin embargo, Cali, además de zonas rosas, también hay una Cali que se esconde, que es esa Cali de los barrios bajos, y en esa Cali se ve mucho talento, mucha música, mucha poesía y mucho deporte. Esa Cali es la que debemos ver, porque solo nos concentramos en la Cali de las zonas rosas, San Antonio, La Loma, pero en estos barrios es que se encuentra mucha cultura. Bueno, muchas gracias, Oscar Marino, por haberme invitado, y a los televidentes espero que les haya gustado mi poesía. Hasta la próxima. Este poema se llama El pueblo. El pueblo en silencio quiere cantar, el pueblo en lo alto quiere volar. Soy del pueblo y padezco con él, y a lo largo del camino protesto con él. Pueblo padeciente, humilde y doliente, qué pena que el poder esté en gente indecente. Tus ojos de esperanza retumban en mi mente, recorren mis entrañas y fortalecen mi alma inocente. Nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Con ese lema pretendemos nosotros darle sentido de pertenencia para la ciudad de Cali y su comarca. En esta sesión vamos a hablar en el día de hoy del 20 de julio de 1810, supuestamente el día de independencia de Colombia. Ustedes lo dirán, si es mito o es realidad. En el año de 1810, Napoleón había invadido a España y el rey de esa época, Enrique VIII, había abdicado a favor de él. Esto creó de por sí un problema político bastante interesante, porque se cuestionaba si las tierras de América eran tierras que pertenecían a la provincia, a la península, perdón, o eran tierras colonias de España. Para manejar esto, entonces, se crearon unas juntas de regencia que en su interior estaban completamente divididas, porque unas pretendían que se rescatara la autoridad del rey, las otras querían que los franceses continuaran manejando y las otras querían la independencia total. Estas juntas de regencia también se hicieron en América como en España. En América había otro problema bastante interesante, y era que los nativos, o sea, los criollos, no nativos, sino los hijos de españoles, que eran denominados los criollos o notables, estaban muy descontentos con el régimen porque en España no los tenían en cuenta para su gobernabilidad. Ejemplo de esto aparece por primera vez en Cali. Entonces, el 3 de julio de 1810, un grupo de notables encabezados por Caicedo, Joaquín de Caicedo y Cuero, que firman un acta en donde le dan al rey de nuevo
su poder, reivindican al rey de España como la persona que debe manejar sus destinos y al mismo tiempo juran defender las tierras que él tenía o que supuestamente tenía por estos lados a sangre y fuego. Por esa misma época en Bogotá se gestaba un movimiento de conspiración en contra del virrey Amat y Bordón, pero con un ingrediente más para los criollos, y era de que la esposa del virrey era de descendencia francesa. Entonces había el temor de que el virrey, que era un tipo pusilánime, fuera a inclinarse al favor de los franceses y no a cambio a favor de los españoles, del rey en este caso. En ese momento, manejando toda esta conspiración, una persona importantísima, el señor Ignacio de Herrera y Velasco, caleño de nacimiento, es que lidera o es parte de los líderes de este movimiento, al punto de que al final del 20 de julio suscriben un acta, y en esta acta se renueva entonces de nuevo la dependencia del rey, y también, como en Cali, se jura a defender las tierras de él a sangre y fuego. Entonces ustedes en este momento pueden tomar la decisión si se habló entonces de dependencia del rey o si habló de independencia total. Ustedes dirán de cuál de las dos es. Pasan los años, 8 años después aparece Murillo, el pacificador Murillo, toma preso a Ignacio de Herrera, lo lleva a Venezuela, él de Venezuela se fuga, se evade, y en el camino hacia Bogotá fallece. En el año 1957 el gobierno determina que la plaza de San Nicolás aquí en Cali se va a llamar 20 de julio y le crea entonces un monumento al prócer Ignacio de Herrera y Velasco. Estos son hechos importantes para la ciudad porque todos nosotros reconocemos más bien el Parque de San Nicolás como Parque de San Nicolás y no como el Parque del 20 de julio, y se desconoce entonces cuál es la historia de Ignacio de Herrera y Velasco. Hola, hoy estamos con el maestro Enrique Millán Gómez. Enrique Millán Gómez es muy caleño, es también concertista, maestro de historia de la música y apreciación musical. Él ha escrito obras de cámara, sinfónicas y corales. Ha hecho estudios formales en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, el Centro de Estudios Manuel de Falla de Granada, en España, y el Colegio Real de Música de Londres. Además de su gran talento musical, el maestro Enrique Millán está en la segunda edición de una obra literaria que es una de las razones por las cuales hoy está en Cultura y Poesía Viva Cali. Maestro Enrique Millán, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Muchas gracias. Pues yo quiero, Oscar Marino, comentarle que me siento muy honrado de compartir pues algunas de mis experiencias y por supuesto este trabajo que ha servido de reflexión para nuestra sociedad vallecaucana, que en estos momentos tiene un renovado vigor de conocer sus ancestros y de participar de todo nuestro legado que de alguna manera hemos tenido un poco adormecido, ¿no? Listo. Maestro Enrique Millán, y televidentes, el Valle del Cauca tiene una tradición de melómanos. Los vallecaucanos somos melómanos casi que por naturaleza, y aquí cualquier ritmo musical casi que lo hacemos propio, de buena música por supuesto. Pero el valor de Enrique Millán Gómez es en este libro que él está ya en su segunda edición, que se llama Memorias Musicales del Valle del Cauca, y es todo un viaje alrededor de la historia de la música en el Valle del Cauca, desde los calimas, la época de los españoles, pasando también por nuestra época republicana hasta llegar a nuestros días. Pero vamos a dejar al maestro Millán que sea él quien nos hable. Pero primero vamos a conocer un poquito a Enrique Millán, la persona. ¿Por qué, maestro, usted escogió sobre todo la música y la música de guitarra clásica española? Porque pues en nuestra generación y en la sociedad casi siempre la gente escoge otras profesiones, ¿no? Arquitecto,
ingenieros, médicos. ¿Por qué la música, maestro, y en especial la guitarra? A mí realmente el instrumento que más me llamaba la atención era el arpa de concierto, pero infortunadamente en nuestro medio no había este instrumento pues para estudiarlo en el conservatorio. Como yo escuchaba tantos discos relacionados con la figura del legendario Andrés Segovia, tenía esa fascinación y recuerdo que lo primero que hice fue hacer de juguete una guitarra. Esta guitarra, en esa época el jueguito se llamaba Estralandia, lo que hoy día es como un Lego. Entonces construía guitarras de juguete y les ponía unos pequeños cauchitos y imitaba el arte de tocar la guitarra. Empecé a estudiar la guitarra a los 8 años y posteriormente entré al conservatorio. Pero antes de eso, mi pasión por la historia de la música fue casi que obsesiva. Hasta el punto en que, pues, cuando estaba en la Universidad del Cauca, escribí un libro sobre la cultura musical del barroco y las obras dedicadas a una selección de piezas para guitarra clásica. Ese ha sido mi trabajo, pues, relacionado con la investigación, ¿no? Hablemos un poco de la música, de los ancestros vallecaucanos musicales respecto a los calimas. ¿Qué nos puede contar un poquito de eso? Los calimas es una civilización bastante interesante que hemos tenido la fortuna de explorar gracias a los arqueólogos y los antropólogos. En relación con la música, existen una serie de referencias que encontramos en el Museo del Oro y, por supuesto, en la inmensa colección que ha hecho la Universidad del Valle en el museo que dirige Germán Pinilla Higuera. De ahí hay una serie de instrumentos musicales, unos que tienen figuras zoomorfas y las otras antropomorfas. Esto es algo muy interesante porque ellos tenían una serie de ceremoniales y, por supuesto, sus mitos estaban alrededor de homenajear a sus dioses, a sus divinidades y, por supuesto, pues a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Así que aquí, por ejemplo, vivía un mono que se llamaba el mono capuchino. El mono capuchino, que así lo bautizaron los clérigos, tenía una cabellera muy parecida a la capucha precisamente de los clérigos. Este mono capuchino más adelante sirvió de inspiración para los mismos indígenas para construir instrumentos o artefactos sonoros que tuvieran una forma parecida a la cabecita del mono capuchino. Pero por otro lado, nosotros somos una cultura marina. Y la influencia marina ha permitido de que desde las culturas antiguas hemos construido instrumentos basados en los peces, en las conchas, en los cascabeles y en una cantidad de artefactos que van a servir para hacer música. Por otro lado, hay algo que es muy interesante y es que los instrumentos musicales no solamente servían para producir sonidos musicales, sino que eran parte de su comunicación, de su lenguaje, así como los instrumentos de percusión. ¿Esto qué quiere decir? Que las ocarinas, que tenían diferentes tamaños y tenían figuras de pajaritos, imitaban el sonido de los pajaritos. No solamente servían como estrategias de comunicación en la guerra, sino también en tiempos de paz, etcétera, ¿no? Es decir, es todo un legado interesante porque la cultura calima, que tiene 13 periodos, cada uno tiene un embellecimiento y un criterio estético diferente para conocer cuál era la manera como se manejaba la música. Bueno, maestro Millán, extracámaras, usted nos hablaba que en su trabajo de investigación, y además que nos parece una de las cosas más sobre todo conocer nuestros ancestros, de algo que ocurría aquí en lo que hoy conocemos como la loma de Siloé. Ah, ¿cómo no? En la loma de Siloé allí vivía no solamente un personaje que ha sido muy admirado por los antropólogos, que es nadie menos que la hija de Petecuy. Ella se llamó Nanine. Era una mujer supremamente emprendedora, que era la persona que organizaba las bandas militares que estaban organizadas no solamente por silbatos o artefactos sonoros como los que hablaba anteriormente, sino por flautas construidas de hueso humano. Esto al mismo tiempo iba complementado por tambores. Los tambores tenían diferentes tipos de tamaño. Los tambores, como siempre, los ha habido hembra y macho.
Pero en tanto la construcción de los tambores, lo interesante es que se descubrió de que los tambores eran elaborados por las mismas mujeres, que además ellas eran las protagonistas musicales porque ellas eran las que tenían las agrupaciones tanto instrumentales como vocales, algo muy similar a lo que pasó en Egipto, cuando uno ve pues todas las diferentes fotografías de algunos bajorrelieves en Egipto, también se da cuenta que la mujer era protagonista en ese sentido. Así que ellas, que tenían rivalidades con las xamundíes, que hoy día se llama jamundí, y las pances, por diferentes tipos de problemáticas, cuando ellas tenían los cuerpos de sus enemigas, se los llevaban para su comunidad y desprendían la piel. Esta piel la cocinaban, luego la tostaban y luego servía como membrana de los tambores. Algo que yo logré corroborar, eso fue precisamente en el Archivo Nacional en Bogotá, donde encontré algunos documentos e imágenes en tiempos de la Comisión Coreográfica, que es nos permite pues a través de los dibujos reafirmar este tipo pues de experiencias que ellas hacían con la música, ¿no? Las notas musicales, para los entendidos de música, las calimas lograron tener un sonido monofónico pero con segunda voz, o sea, hacían primera y segunda voz, que fue bastante interesante porque esto fue influencia desde las culturas del sur, tanto la cultura bahía como desde la época anterior, la época pre-inca, sirvieron para que esta cultura de lo que hoy día llamamos el Valle del Cauca se alimentara de los procesos y de la evolución musical que tenían los moche, los huari, los lambayeque y todas las culturas anteriores a los incas, que entre otras cosas encontramos que fueron muy cercanos a la cultura malagana en el Bolo. Aquí cerquita, en Palmira. Sí, cómo no. Continuemos con Memorias Musicales del Valle del Cauca y el maestro Enrique Millán Gómez. Hay mucho más sobre los calimas y los ancestros musicales vallecaucanos en este libro, pero vamos a dar un salto a la época de los españoles en nuestra tierra. Extracámaras, nos comentaba usted un poco que durante la gesta independentista, pues vamos a hablar de eso porque pues estamos muy cercanos al 20 de julio, de los músicos cuando había batallas. Háblenos un poquito de esto, maestro Enrique. Es un reconocido al maestro Cancino como uno de los más grandes músicos en tiempos de la independencia, trompetista y compositor que acompañó a Bolívar en sus gestas, pero también es interesante recordar dos obras que se llamaron, la una El Miranchurito y la otra La Guaneña, que fueron dos piezas supremamente estratégicas para que los criollos las tocaran en sus bandas militares e incitaran a la pelea, a la batalla y por supuesto a de alguna manera fastidiar a los enemigos. Así que no había una pieza musical, una tonada musical más fastidiosa para los españoles en tiempos de la independencia que molestara cuando las bandas de estos músicos, de alguna manera algunos muy desarrapados, lograban construir sus bandas militares y presentárselas como parte de, si lo podríamos llamar, de un insulto, de una apropiación, de un sentido de pertenencia criolla en esa época, para prevenir a los españoles de la fuerza y de la sangre indígena del criollo. Entonces el bambuco, nuestro aire nacional, fue poco a poco creciendo y esto sirvió desde el punto de vista de emancipación en general de toda la Nueva Granada. En tiempos de Jorge Isaacs y hasta principios del siglo XX fue muy interesante que aquí se bailó y se tocó mucho por los grupos populares y también por algunos músicos ya preparados, académicos, una serie de ritmos, por ejemplo, la redoba, la polca, el vals, la cuadrilla y por supuesto algo que a nosotros nos llama mucho la atención y es que los músicos empezaron a tener una subdivisión de acuerdo a los gustos
de las familias aquí, particularmente en Cali. En el barrio San Fernando se establecieron los músicos que disfrutaban de la música andina, vallecaucana y por supuesto colombiana. Por eso es que nosotros tenemos el honor y el gusto de presenciar de que el IPC ha mantenido esa tradición del tiple, la bandola, la guitarra, la música andina en el sector de San Fernando. Mientras que los jóvenes acomodados por allá del barrio Granada, el barrio Versalles, el Peñón, ustedes recordarán como incluso hasta el mismo Jorge Isaac lo relata en La María, ellos iban a Inglaterra o iban a Francia, a España a estudiar sus carreras, como la medicina, como el derecho, etc. Así que estos jóvenes venían con el gusto que pues se encontraban por el arte refinado en Europa, de la zarzuela, de la ópera, del concierto, de la sinfonía, de las grandes salas, y por supuesto eso da pie para que en este sector se encuentre el conservatorio y el teatro municipal. Pero es como equidistante, ¿no? De los dos sectores, efectivamente. Sur, norte y... Por otro lado, algo que es muy interesante, y es que en el barrio Obrero, en el barrio San Nicolás y parte del barrio Sucre, ellos empezaron a ser receptores de una cantidad de manifestaciones desde el punto de vista caribeño, antillano. Por Buenaventura, ¿no? Llegaba claro, toda esa influencia, cuando llegaban los barcos, discos de Buenaventura, claro, que llegaban esos discos grandes, después de cartón, posteriormente los de 78, y por supuesto pues venían toda esta serie de movimientos interesantes que venían pues con músicas de, bueno, los unos por ejemplo el tango, otros también traían bueno, diferentes tipos de ritmo. Cauca, por supuesto, absorbió todas esas influencias. Pero así que por eso es que en este sector, que lo que hoy llamamos San Nicolás... Sí, eran barrios más populares. En San Nicolás anteriormente, recuerde usted que San Nicolás era un cementerio. Y el cementerio posteriormente se fue trasladando un poco más hacia el lado de la Primera. Sí. Y el barrio San Nicolás entonces se convirtió en el foco de atracción de todo este tipo de ritmos tan interesantes que posteriormente van a despertar ese gusto por lo que nosotros vamos a llamar la salsa. Aunque a mí no me gusta mucho la situación del comentario ni del anecdotario musical, vale la pena tenerlo, pero por supuesto en ese sentido, claro, sabemos de que hay referentes muy interesantes de personas que son estudiosas en esas músicas populares tan interesantes como por ejemplo Benur Lozada, Humberto Valverde, Germán Patiño, que han sido estudiosos y han procurado estudiar y renovar ese vigor por estas músicas que crecieron tanto aquí en el Valle del Cauca. Bueno, maestro, pero antes de terminar yo quisiera que nos hable un poco sobre la influencia de los afrodescendientes en la música vallecaucano, porque entiendo que gran parte tiene que ver en lo que es hoy nuestra cultura musical. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue adaptando y cómo se fue fusionando la música afrodescendiente en el Valle del Cauca? ¿Cómo no? Uno de los puntos de referencia más interesantes que hemos encontrado han sido los documentos que ha hecho Isabel Arets y por supuesto las diferentes crónicas que hemos encontrado tanto de los cronistas que eran empleados de los conquistadores como los cronistas que fueron empleados del clero. Cada uno a su manera tiene una serie de visiones muy pues radicales de las músicas que venían con los esclavos. Algo que es muy interesante es que, por ejemplo, los clérigos criticaban mucho el exceso tan, digamos, relevante que hay en los instrumentos de la familia de la percusión, hasta el punto en que hacia mediados del siglo XVIII las iglesias aquí en el Valle del Cauca, gracias a una orden de los sacerdotes de esa época, se prohibió que el tiple, la marimba y los tambores no fueran incluidos en las iglesias. Por otro lado, la música africana tiene una gran incidencia en todo el mundo porque ustedes saben que tiene una riqueza rítmica absolutamente fascinante que pues todavía estamos para descubrirla. Pero también algo que es muy interesante es que ellos trajeron no solamente sus deidades, sus ceremoniales, sino que también trajeron sus danzas y con ello trajeron una gran riqueza. En el libro precisamente yo hago un resumen sobre los orígenes de cada uno de los ritmos, incluyendo los instrumentos más
bueno, más deliciosos que uno puede disfrutar de esta cultura, como el cununo, como por ejemplo la marimba, como los orígenes de la marimba o el balafón, como también los instrumentos que tienen que ver con los instrumentos hechos de, eso se llama en música los instrumentos autófonos, o sea, los instrumentos que tienen sonido propio, es decir, los instrumentos de la familia de las semillas, que ellos incluso habían llegado a España primero antes de venir aquí a la Nueva Granada. Maestro, ¿dónde los televidentes pueden comprar este interesante libro sobre la historia de la música en el Valle del Cauca? Muchas gracias. El libro se encuentra en la Cafebrería, que es un sitio muy agradable que queda al pie del obelisco, donde queda la Biblioteca Centenario. Igual pues ustedes pueden contactarme, yo tengo cierta cercanía con un centro musical de aquí de Cali donde se hace un gran trabajo de parte de la Secretaría y que colaboro a veces, se llama la Audioteca Municipal de Cali, que tiene una colección absolutamente fascinante de grabaciones musicales de muchos años atrás. Esto queda en la antigua FES y allá me pueden encontrar los jueves. Si gustan un teléfono. Un teléfono, por supuesto, sí, y si tiene perfil en Facebook, porque hoy en día Facebook es un medio de comunicación, allí también lo pueden encontrar, el teléfono también, por supuesto. Yo me encuentro en Facebook, pueden buscarme Enrique Millán Gómez y ahí aparece pues toda mi trayectoria, todos mis datos. Yo tengo un teléfono que es el 305-3364. Maestro Enrique, muchas gracias por habernos acompañado en Cultura y Poesía Viva Cali. Muchas gracias. La poesía, como ustedes saben, tiene su propia musicalidad. 5 sentidos tenemos, todos los necesitamos. Todos 5 los perdemos cuando nos enamoramos. Autor Jorge Isaacs, en una de sus 500 coplas que escribiera en su gran legado musical, que lo encontramos precisamente abandonado en la Luis Ángel Arango y que hoy tenemos el grato placer de comentarles a ustedes que hemos rescatado en la memoria musical del Valle del Cauca. Bueno, amables televidentes, esperamos que hayan disfrutado de estas píldoras de cultura de nuestra región, de nuestra ciudad, y que cada día estemos conociendo más nuestra ciudad y nuestra región, porque uno ama lo que conoce. Lo que uno no conoce, no lo quiere. Recuerde que estamos en Facebook como Cultura y Poesía Viva Cali. Démosles me gusta y denos sus comentarios. Muchas gracias. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo.